Por cierto, Lázaro, tú hablabas antes de juicios a los criminales, a los responsables del bloqueo contra Cuba, responsables de los daños de este crimen que es el asedio económico al país. Bueno, pues hay un grupo de organizaciones que en Panamá, encabezadas por la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá, emigración verdaderamente cubana y verdaderamente patriótica, y otras 6 organizaciones de Panamá, sindicales, solidarias, etcétera, que han elevado una petición al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco, por cierto, de la cumbre de la OEA 2026, organizada ahí en Panamá, una petición para que sea llevada a Marco Rubio, a Donald Trump y al señor Pete Hegseth, Sí, el secretario de la guerra. secretario de la Guerra de Estados Unidos, para que sean llevados a la Corte Penal Internacional. Por 8 cargos, bajo las figuras de autoría directa y responsabilidad de mando, según los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma. De los 8 cargos voy a mencionar los principales o los que más afectan al contenido central de Cuba Información, al contenido informativo central, que son el genocidio contra el pueblo cubano, el bloqueo energético como crimen de guerra, después la incursión armada ilegal en Venezuela con el secuestro de un presidente, de la primera combatiente y la muerte de 100 personas, entre ellas 32 cubanos, después las ejecuciones en el Caribe, y también las deportaciones masivas, el encarcelamiento arbitrario a través de la política de inmigración, anti-inmigrantes del ICE, etc. Recordemos que en los 500 días de este mandato de Donald Trump han muerto ya 52 personas en las garras del ICE, 10 de ellas en las garras, digo, en las cárceles del ICE, por cierto, y 10 de ellas por suicidio. 4 de estas personas son cubanas, digo, para los que hablan de vamos a ayudar a los cubanos en Estados Unidos, ahora que decís, ahora que los deportan, que los encarcelan, bueno, pues hay que aplaudir esta iniciativa, de la que por cierto hablaremos dentro de poco, porque vamos a tratar de entrevistar a estas personas que están llevando a cabo esta petición de llevar a estos sinvergüenzas y criminales ante un tribunal penal internacional. No, y es muy merecido, muy merecido. Bueno, se están levantando voces ya con conciencia del enorme peligro que entraña no solo para la soberanía del pueblo cubano, sino para la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hay una administración realmente criminal, realmente irrespetuosa con los derechos humanos, esos derechos que dicen defender. Claro, si esos derechos no van apegados a sus intereses, pues son agredidos. O sea, la impunidad tiene que parar, tiene que tener un freno, porque no se puede permitir, repetimos, no se puede permitir que un país, por muy poderoso que sea, agreda a otro porque no le guste el gobierno que tiene. El gobierno es el resultado de la participación, en el caso de Cuba lo es, y en otro también, del pueblo. O sea, es los pueblos lo que determinan quién es su presidente, quién es su gobierno o no. No una potencia extranjera. Y no una potencia que se vale de su poder para colocar presidente, casi colocarlo en países que tienen recursos. Casualmente tienen recursos, minerales, petroleros, pero los colocan para beneficiarse. Una gran potencia beneficiándose, por eso es robo de los recursos, pero para ello tienen que colocar a la gente que les sirve a esos intereses, fielmente esos intereses. Bueno, eso tiene que parar ya, tiene que se levantan voces conscientes para
intentar detener a través de la Corte Penal Internacional y lo que existe, lo que tenemos a mano, para frenar a estos miserables, a estos guerreristas, a estos criminales, a estos genocidas, que parece que están ahora en la cresta de la ola, eufórico, porque bueno, ha ganado, sobre todo en América Latina y el Caribe. Ahora hay otros gobiernos de derecha, marionetas, más apegados a las políticas criminales del imperio de los Estados Unidos.